días, estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 25. Soy Raimundo Greguar, desde Santiago, Chile, y como siempre con la grata compañía de Maximiliano Sbarbi, que nos acompaña desde Buenos Aires. Hola Maximiliano, ¿cómo está todo por allá? Hola Raimundo, hola oyentes, muy bien, por suerte, todo bien acá en lo personal, siguiendo muy de cerca los acontecimientos mundiales. Hay un tema que nos preocupa a todos, que es lo que está pasando en Ucrania y Rusia, pero eso lo analizaremos ya en el siguiente bloque. También han pasado otras cosas, ¿no? Sí, bueno, como siempre iniciamos esta semana con preocupación, como tú dijiste, pero también pasan otras cosas. Así que mira, tiene que ver algo esto que te voy a decir con lo de Rusia, Ucrania. Fíjate que en Bielorrusia el fin de semana hubo un referéndum, ¿ya? Ajá. Un referéndum sobre cambios en la constitución política de este país. Y resulta que el 65,16% de los que votaron aprobó este paquete de reformas a la constitución propuestas por el presidente Alexander Lukashenko, que para muchos en realidad es un dictador. Sí, ya lleva más de 25 años en el poder. Está desde julio de 1994, 28 años casi. Claro. Básicamente los cambios de la constitución extiende el mandato del parlamento de 4 o 5 años, ¿ya? Introduce a la Asamblea Popular como un nuevo organismo que opera en paralelo al parlamento. Y aquí vienen las polémicas. Primero porque se le entregará inmunidad judicial a los expresidentes por todas las acciones que pudieron tomar mientras estuvieron en el cargo. Además, elimina las cláusulas sobre la neutralidad y el estatuto no nuclear del país, lo cual, ojo, eso es clave, ¿no? Y pasa justo ahora. Vaya justo ahora, coincidencia. Claro, cuando Rusia anuncia que mueve su personal militar nuclear, que lo pone en alerta, ¿no? Justo ahora Bielorrusia, que es otro de los países mediante el cual se está atacando Ucrania, ahora votan esto. ¿Y sabés cuándo entraría en vigor o en vigencia esto? No tengo la fecha exacta, pero me parece que es en algunos meses. Uh-huh. Y lo último es que ahora los presidentes tendrán un mandato de 5 años con una posible reelección, pero copiando lo que han hecho muchos dictadores en África, no se tomarán en cuenta los años previos que ha estado en el poder Lukashenko. Es decir, lleva 28 años, va a seguir hasta el 2025, ¿ya? Y de ahí podría tener 5 años y una nueva reelección. O sea, podría seguir eventualmente hasta el 2035. Claro, sí, tremendo. Bueno, veremos qué sucede con Bielorrusia, si terminan anexándose a Rusia, porque no creo que sea un país muy viable en cuanto a... Sin Rusia no puede existir. Bielorrusia está bloqueado por Europa, por Estados Unidos, es un país que tampoco tiene grandes recursos. Y ahora con esto de Ucrania, vamos a ver qué sucede. Sí, vamos a ver qué ocurre. Tengo entendido que tiene una noticia de otra región del mundo. Sí, de nuestra región, de América Latina. Nosotros nos preguntamos cuándo se va a recuperar la región de la caída económica de la pandemia, desde lo económico, ¿no? Cayó un 7% en promedio el PBI en 2020 y bueno, según un estudio del Banco de Desarrollo de América Latina, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico y la CEPAL, la recuperación se produciría entre 2023 y 2024. No solamente cayó una caída estrepitosa del PBI histórica, como en otras regiones sucedió también, sino que también la pobreza y la pobreza extrema cayeron a los niveles de 12 y 20 años respectivamente. Así que fue un enorme retroceso y paulatinamente la región va emergiendo, pero es una región que no emerge tan rápido como Estados Unidos ni como Europa, por ejemplo. Pero según este estudio, entre 2023 y 2024 se van a volver a alcanzar los límites de producción de Producto Bruto Interno anteriores a la pandemia. Sí, es importante que los gobiernos de la zona comprendan esto, lo mismo que la población, porque voy a hablar, por ejemplo, del caso particular de Chile, en que se han hecho muchas promesas electorales, pero el escenario económico de la región va a ser bastante complejo. Claro. Y además las economías latinoamericanas en general están interrelacionadas,
también están interrelacionadas con otros países extrarregionales, pero eso influye mucho. Por Sí. eso la recuperación va a ser un poco más lenta que en otras regiones. Hay mucha dependencia todavía de los mercados externos, ¿no? De las grandes potencias, y eso es un problema que se lleva debatiendo mucho durante muchas décadas, pero realmente no se ha podido solucionar. Claro. ¿Qué otro tema tenés? Bueno, hoy esto fue publicado hace un par de horas y es muy importante. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, perteneciente a la ONU, publicó su reciente informe sobre el cambio climático. Y la verdad que es devastador. A ver, contame un poco. Básicamente porque han dicho que algunos efectos del cambio climático son peores de lo esperado. ¿Ya? Ujú. También el cambio climático está generando más impacto de lo esperado con temperaturas menores a lo que supuestamente, con temperaturas menores, ¿ya? Y en forma anticipada, o sea, los cambios se están dando con temperaturas menores a lo que ellos pensaban y además en forma más anticipada. A ver, no entiendo. Temperaturas menores es algo positivo, porque No, el problema son cuando las temperaturas son mayores. No, me refiero al alza, al aumento de a los aumentos de temperatura, ¿no? Que se suponía Sí. que con ciertos aumentos, más de 1,5 me parece, Claro. y así, tenían una escala, ¿no es cierto?, donde decían que con un aumento de tantos grados iba a haber tantos efectos negativos. Resulta que ahora esos impactos han sido con rangos menores. O sea, el efecto fue, no tuvo que subir 2 grados la temperatura. Exacto. Para ya ver efectos mucho antes de que suba. La línea roja Claro, se corre la línea roja en el fondo, en claro, resumen. Exactamente. Es una noticia bastante mala. Sí, se están destruyendo sistemas naturales y esto está afectando a billones de personas. Las sequías y las olas de calor están matando, literalmente lo dijeron así, a los árboles y arrecifes. Además, las sequías, las olas de calor y las inundaciones que están ocurriendo en forma paralela están generando efectos realmente devastadores en el mundo. El aumento del nivel del mar sigue al alza y mucha gente se tiene que ir de ciertas zonas que ya está con un riesgo muy alto, y dicen que si no se detiene el calentamiento luego, el 50% de las especies vivas del mundo se extinguirían. No sé si eso incluye a los seres humanos, pero es lo que dice el informe. Además, la desnutrición se expandirá en ciertas regiones y los fenómenos extremos serán la normalidad. Claro, una noticia bastante trágica. Además, no se están poniendo de acuerdo varios países que han firmado el Acuerdo de París, ¿no?, del cambio climático. No se han puesto de acuerdo. Algunos fijan 2030 como alguna fecha para reducir emisiones, otros 2050. China, por ejemplo, lo extendió a 2050, y algunos puntos que se comprometió para 2050 los extendió a 2060. Así que vamos mal. Es una locura, porque además, mira, para terminar este desolador escenario, la agricultura se está viendo afectada fuertemente, y los más expuestos al cambio climático son los más pobres, los más chicos, me refiero a la edad, los más viejos también, las minorías étnicas y los indígenas. Así que realmente un panorama bastante desolador, y pedimos desde acá, por favor, a la gente que tome conciencia. Sí, seguro, es a nivel global esto. Y bueno, por último, yo tengo otra noticia también de la región, una noticia que me llamó la atención particularmente. La vicepresidenta de Colombia, María Lucía Ramírez, habló de que en las elecciones que va a haber en marzo, legislativas, y las presidenciales de mayo, podría haber fraude. Lo que me llamó la atención es que desde el oficialismo, ¿no?, la misma vicepresidenta anuncia que puede haber fraude. Todos los casos de fraude electoral que he visto han sido propiciados desde el oficialismo, nunca desde la oposición. Por eso me llama la atención que, estando en el poder, hablen de un posible fraude. Es una cosa, perdona, pero comparto contigo, carente de toda lógica. O sea, los que manejan todos los votos, todo el recuento de votos, qué sé yo, el proceso, es el oficialismo. Entonces, ¿cómo puede haber fraude de la oposición? Claro, investigando un poco este tema, me doy cuenta de que acusa principalmente al candidato oposición Gustavo Petro, que es el
ex guerrillero, líder de una izquierda democrática ya hace más de 30 años que está en la política de manera democrática, que dejó las armas en 1990, apunta de que se reunió en España con el presidente de Indra. Indra es una empresa mundial, que es una consultoría y que proporciona el software para el recuento de votos. Entonces, mencionó esa reunión como que había un arreglo entre el candidato opositor, al que le tiene miedo el oficialismo, que es el favorito, Gustavo Petro, y la empresa que se encarga de eso. Sin embargo, va a haber veedores internacionales. Se supone que se va a garantizar la transparencia, como en otras elecciones que hubo en Colombia también. Pero Petro también habló de un posible fraude, pero dirigido esta vez desde el Estado, desde el gobierno. Entonces, eso suena más lógico en caso de producirse también. Quizás sea una frase electoralista la de Petro, lo desconozco, pero apuntan a eso. No lo sé, realmente yo creo que se está ensuciando un poco la campaña electoral y se está empezando a acusar y abrir el paraguas por si no llegan a ser, los resultados no llegan a ser los esperados para uno o para otro candidato, ¿no? Sí, es todo muy, la verdad me parece que este tipo de declaraciones sin dar pruebas concretas finalmente solo ensucian los procesos electorales y es algo que lamentablemente se repite mucho por lado y lado, así que vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a estar atentos. Así que bueno, si te parece, yo no tengo más noticias, ya pasaría al análisis de lo que está sucediendo, lo que nos preocupa en este momento. Con Ucrania, Rusia, ¿qué te parece? Ahora vamos a dejar hasta aquí esta sección y nos vamos a ir a una pequeña pausa para luego empezar de lleno los dos temas de análisis de esta semana. Así que nos vamos a un breve receso y volvemos con Maximiliano, que nos va a contar qué está pasando allá entre Rusia y Ucrania. Adelante. Estamos ya de vuelta con el segundo bloque del programa de hoy y como decíamos previamente, Maximiliano nos va a contar un poco qué está pasando entre Rusia y Ucrania. Bueno, más allá de lo que podemos ver todo el tiempo en las noticias, de lo que se sabe de la guerra que está sucediendo, esta tragedia, esta reacción de Rusia bastante brutal porque están muriendo muchos civiles en Ucrania. Sin embargo, quiero hacer hincapié en algo, ¿no? Yo creo que nada justifica a nivel humano la reacción de Rusia de atacar Ucrania, no solamente de desplegar una fuerza militar en el este, en el Donbass, donde viven rusófonos, población de habla rusa, que se siente quizás más rusa que ucraniana, sino ataques hacia todo el país, intentando tomar la capital Kiev. Bueno, yo creo que eso no se justifica, pero hay que decir y hay que señalar que los medios y los gobiernos no han presionado, ni siquiera han alertado de que en estos últimos 8 años ha habido 3.300 muertos civiles en el este de Ucrania, asesinados por el ejército de Ucrania. Perdón, esa cifra, ¿quién la da? Perdón, esa cifra. Es una cifra, no sé realmente, de distintas fuentes, pero no, en este momento no las tengo. Perfecto. No, es una cifra que ha dado Rusia, es una cifra que ha dado el Donbass, ¿no? Las milicias del Donbass, pero no la refuta Ucrania, no la niega. Entonces, lo que me da a pensar que es una cifra real. También se cifra más de 13.000 los muertos en la guerra, de ambos bandos, ¿no? Tanto del ejército ucraniano como de las guerrillas rebeldes, de los cuales 3.300 son civiles. Yo destaco los civiles porque no son los que eligen pelear. Los militares son también seres humanos, pero digamos, me parece muy importante el dato de los civiles muertos que son las verdaderas víctimas de todos los conflictos. Entonces, yo lo que también otra cosa que me gustaría señalar es que el gobierno de Ucrania se lo pone como del lado de la democracia, el gobierno de Rusia del lado de la tiranía. Y es una simplificación muy básica, si bien Rusia no es una democracia, claramente es una autocracia. El gobierno de Ucrania es hijo del golpe
del 2014. Un golpe de Estado que hubo financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y acá el dato proviene del mismo Departamento de Estado. La funcionaria Victoria Nuland admitió que invirtió $5.000 millones en 2014 para otorgarle a ONG ucranianas, como hicieran en 2004, que también hubo otro golpe, y propiciaran un cambio de gobierno, destituyeran al presidente Víctor Yanukovych, que era un presidente elegido por el pueblo democráticamente, muy aliado de Rusia, y que se negó también a firmar un acuerdo comercial con Europa. Ahí comenzó el problema actual. Otro problema que destaco es que después del golpe se encarceló a Yulia Timoshenko, ex primera ministra de Ucrania. No era prorrusa, todo lo contrario, era proeuropea. Intentaba que Ucrania se uniera a la Unión Europea. Sin embargo, la acusaron de traición a la patria porque firmó un acuerdo de gas con Rusia mucho más benévolo del que tenía. ¿Y es cierto que además estuvo involucrada en asuntos de corrupción? Eso se dice. Digamos, no lo sé, se la acusa de eso, pero como fue juzgada por un gobierno, yo diría ilegítimo, porque es heredero del golpe de Estado, no lo puedo saber realmente. Sí, fue acusada de corrupción. También de haber traicionado a Ucrania por haber firmado un acuerdo más favorable para Ucrania de gas con Rusia, porque desde el golpe de 2004, 10 años antes del 2014, Rusia empezó a presionar a Ucrania vendiéndole el gas más caro. Entonces, como Ucrania depende del gas ruso porque no produce hidrocarburos, tiene otros recursos, pero no son los hidrocarburos tan fuertes, no tiene tantas reservas, Yulia Timoshenko bajó la tensión con Rusia y logró bajar el precio del gas. Haciendo esta alianza con Rusia no significa que se haya lanzado a los brazos de Rusia, ni haya dejado de ser europeísta, pero esto lo tomaron los sectores proeuropeos de Ucrania, lo tomaron como una traición a la patria. Entonces, digamos, hay muchas irregularidades en Ucrania y el intento de negociar que se detengan las tensiones, no solamente por parte de Rusia, sino también por parte de otros países, porque existen los acuerdos de Minsk. Mediante los acuerdos de Minsk de 2014 y 2015, se intentó poner fin a las guerrillas, al levantamiento de las guerrillas rebeldes y que se negocie una mayor autonomía para el Donbass, que se unan al territorio ucraniano y que no se separen, bueno, varios puntos en el cual Ucrania se negó y respondió con guerra, no respetando los mismos acuerdos que Ucrania firmó junto con Francia, Alemania y Rusia, y también los rebeldes, ¿no? Entonces, este es un poco el origen. Y si a eso le sumamos que la OTAN ha militarizado más el este europeo, llevando armas, un escudo antimisiles en Rumania, claramente apuntando a Rusia, porque con la excusa de que Irán podía lanzar un misil atómico sobre Europa, que no tiene la capacidad de hacerlo, en realidad la excusa fue esa, pero apuntaba a contener a Rusia en el este. Igual, perdona, pero hay unas cosas que me llaman la atención, eso sí, perdona que te interrumpa. Sí. Yo creo que este conflicto claramente no se puede ver como ningún conflicto en el mundo, como buenos y malos, ¿no? Yo creo que todos tienen alguna responsabilidad. Claro, Rusia en el fondo lo que no lo dice textualmente, pero en el fondo lo que da a entender es que no le acomoda que la OTAN ingrese a una zona donde Rusia históricamente tuvo influencia. Uh-huh. Rusia y la Unión Soviética, o sea, ¿no es cierto? Y claro, y uno dice, tiene razón en eso, es su zona de influencia, pero también al mismo tiempo yo pongo en paralelo, los estados son independientes, son libres de tener relaciones con quien quiera. O sea, Ucrania, si quiere irse para el lado de la Unión Europea o de la OTAN, tiene todo el derecho. Claro, a Rusia, por supuesto que le preocupa que esa alianza signifique que la OTAN pueda poner sus militares en las fronteras con Rusia. Entonces, claro, exacto, sí. De hecho, pero perdón, lo que quería decir, pero desde ese punto de vista, sí me parece contradictorio en Rusia que reclame por eso, que uno podría decir que tiene razón, pero por ejemplo va a África y pone las milicias Wagner, o se mete en otras zonas del mundo y
bueno, y tiene una injerencia. Entonces, no es algo propio de Rusia. Yo creo que esto es algo que hacen las grandes potencias. Entonces, por eso es que cuesta también finalmente hacer calzar todas las piezas de este rompecabezas. Claro, sí, yo lo que dijiste es buenísima esa pregunta porque me da pie para explicar algunos puntos. Es cierto, los estados son soberanos. De hecho, Ucrania ha estado tironeada por Europa y por Rusia todo el tiempo. Toda su historia independiente fue así. Ha estado con presidentes prorrusos y presidentes proeuropeos. Eso es así. Y ha elegido qué rumbo seguir. Sin embargo, la OTAN en Estonia, Letonia, Lituania, en Polonia, o sea, estados fronterizos con Rusia, ha instalado misiles de largo alcance antes de la guerra, estoy hablando, antes de esta situación. Ya no solo ha expandido sus fronteras, sino que también las ha militarizado. Y mucho antes de que Rusia militarizara su frontera, a eso me refiero. Rusia en los últimos meses, diría casi en el último año, ha estado enviando tropas a la frontera con Ucrania, a Bielorrusia, reforzó sus fuerzas militares en Crimea, digamos, también ha tenido una mayor exposición militar sobre el terreno. Pero la OTAN desde hace más de 20 años que está militarizando el este europeo en sus países miembros, y esto a Rusia lo alarma porque percibe una amenaza militar sobre su territorio, ¿no? Y Rusia fue condescendiente con Occidente hasta 2013. Digamos, en el Consejo de Seguridad junto con China votó a favor de la intervención de la OTAN en Libia, recordemos, es una concesión que le dio Occidente, no sé realmente a cambio de qué, pero se podría haber opuesto y no lo hizo. Hasta ese momento Rusia seguía un poco la agenda occidente, no se le oponía tanto. En 2013, cuando la guerra de Siria comenzó a recrudecer, ahí se plantó en el Consejo de Seguridad y empezó a vetar todas las resoluciones en contra de Siria, por ejemplo, cuando hubo ataques con armas químicas que no se sabe todavía quién fue el responsable. Aparentemente no fue el gobierno de Bashar al-Assad, según dice Carla Del Ponte, la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional de La Haya. Ella concluyó que no fue Rusia, sin embargo no señala quiénes son los responsables, habrán sido grupos rebeldes, lo desconozco, y en 2015 envía una fuerza militar, Rusia, a Siria, lo que cambia la guerra de Siria, porque Siria es vital para Rusia, porque es una de sus pocas salidas al mar Mediterráneo. Ya estaba en entredicho el puerto de Sebastopol, en Crimea, donde tiene su flota del Mar Negro. El Mar Negro tiene salida al mar Mediterráneo. Entonces, en caso de fracasar, porque le alquilaba el puerto de Sebastopol a Ucrania, Rusia, hasta que en 2014 anexó la península. Tenía Siria como segunda opción de tener su flota ahí en el mar Mediterráneo, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó a tener su propia agenda militar. Lo que decís vos, de mandar milicias privadas Wagner a África, tanto a Malí como a Libia. Eso por un lado. Y sí, decime. No, es que solamente que a mí lo que me queda la sensación a mí, que al final es como si Rusia y Estados Unidos, o Occidente y ciertos países de lo que llaman Oriente, ¿no? Como que terminó la Guerra Fría, pero en la práctica ha seguido una especie de Guerra Fría subterránea. Finalmente como que Estados Unidos y Rusia no asumen que el mundo cambió y se siguen enfrentando. Entonces algunas veces podemos decir que Rusia es el malo, que Estados Unidos es el malo, pero al final hay una forma de ver la política a nivel internacional que nos lleva a esto, y al final queda la sensación que Ucrania es una especie de rehén de esto, y que, como suele decirse, el pez más grande se come el más chico, y ninguna parte cede. Claro, y en este momento las negociaciones que se están llevando a cabo entre Rusia y Ucrania es bajo presión, porque Ucrania está siendo bombardeada, ocupada militarmente, y negociar así es muy difícil, de verdad, el pez grande se come al chico en este caso. Pero yo no dejaría de destacar que el mismo gobierno ucraniano, heredero del golpe del 2014, que ha tomado las instituciones, y por eso se ha elegido primero a Petro Poroshenko y ahora al presidente Zelensky, bajo esa anormalidad democrática,
es la que ha estado bombardeando el Donbass con muchas bajas civiles, y eso también tiene que ser condenado. Por supuesto, las actuales bajas civiles que está llevando a cabo Rusia también tiene que ser condenado, como que haga despliegue de su poder nuclear y que ataque desde Bielorrusia. Eso también debe ser condenado, porque las víctimas civiles son las principales que sufren, y eso es inaceptable. Y además la inviolabilidad de las fronteras. Lo que está haciendo Rusia es violar el derecho internacional, a violar las fronteras que ella misma reconoció, que Rusia mismo reconoció, de la existencia de Ucrania. Sí, yo creo que, perdona, ahí da algunos puntos. Lo primero es que todos tratemos de informarnos con la mayor objetividad posible, aunque cueste. Sí, es cierto que para nosotros es complicado leer medios en ruso o en ucraniano, pero tratar de buscar fuentes que nos permitan estar bien informados para conocer todo el conflicto. Pero lo principal, lo que tú mencionas, uno, la crisis humanitaria. O sea, ya más de 500.000 personas en Ucrania dejaron el país. Un país que ya tenía desde antes cerca de 1,5 millones de desplazados. Mencionan lo que ocurrió en los últimos años en el Donbass, y lo preocupante es lo de los límites, porque se siente un precedente muy, muy negativo. O sea, voy y yo invado, con o sin razón, invado, no reconozco los límites, y como tú dijiste, que yo mismo reconocí, y eso puede pasar el día de mañana en otros conflictos. Y lo que a mí me preocupa es que, por ejemplo, países como Alemania o Suecia finalmente van a apoyar a Ucrania con armamento, y me preocupa porque son países que, en el caso de Suecia especialmente, están saliendo de su neutralidad. Entonces, claro, me da miedo que quizás esto sea porque teman que ocurra algo mayor. Sí, no podemos adelantar qué puede llegar a ocurrir porque es muy incierto, y es verdad, Suecia ni siquiera pertenece a la OTAN y está apoyando a Ucrania, es cierto eso. Y por último, para terminar con el tema y seguir con más análisis de otros temas, me gustaría destacar el papel de la OTAN, que dejó a Ucrania sola, a pesar de venderle armas. El mismo presidente Zelensky lo denunció, que quedó sola ante Rusia, ante un poder mucho mayor. Y también destacar que fue un poco, digamos, la OTAN se beneficia porque está sancionando a Rusia, limitándola comercialmente, limitándola política y económicamente, y también vendiéndole armas y otorgándole préstamos a Ucrania, lo que le reditúa a los países de la OTAN. Y nos hemos acostumbrado tanto a las invasiones unilaterales en Afganistán por parte de la OTAN, al bombardeo de Belgrado en la guerra de Yugoslavia, también unilateral por la OTAN, la invasión a Irak, que ahora lo hace una potencia como Rusia, que también está mal, es violar la ley internacional y lanzar esa operación militar con tantas bajas civiles, que lo de la OTAN sentó un precedente que ahora está tomando también Rusia, y el día de mañana otra potencia puede hacer lo mismo. Es como vos decís, es muy peligroso, y esperemos que las negociaciones lleguen a un buen punto, aunque está bastante difícil el panorama en el este de Europa, ¿no? Sí, es todo muy triste, y vamos a estar siguiendo este tema que claramente a todos nos llama la atención. Hay una guerra, está sufriendo la gente, así que, bueno, lamentablemente tenemos que irnos a la pausa, eso sí. Después tendremos un nuevo tema para analizar. ¿Sobre qué tema vas a hablar? Voy a hablar sobre el G4, un reciente grupo de 4 estados africanos que ha surgido. Muy bien, interesante, ¿eh? Bueno, después de la pausa entonces. Así es, vamos a la pausa. Continuamos con el programa número 25 del Mundo desde el Sur. Les agradecemos a los oyentes que cada vez nos apoyan más, cada vez más gente se suscribe y nos deja comentarios en el canal de YouTube, que nos puede encontrar como El Mundo desde el Sur. Bueno, Raimundo, contanos, ¿de qué se trata este nuevo grupo, este G4 africano? ¿Es económico, es político? ¿Qué características tiene? Bueno, hace un par de programas vimos que se realizó una cumbre, Unión Africana, Unión Europea, y una vez terminada este encuentro, se anunció la creación de un G4, integrado por Argelia, Etiopía, Nigeria y Sudáfrica. Según lo que se ha dicho, porque esto en el fondo lo anunció el presidente de Nigeria en una conferencia de prensa, también lo anunció el primer ministro de Etiopía, ¿ya? Es básicamente un grupo que funcionaría no fuera de la Unión Africana, sino que, palabras textuales, en el seno de la Unión Africana. La idea es coordinar, analizar
y encontrar soluciones para los desafíos del continente, proponiendo un mecanismo estratégico que tenga como objetivo generar soluciones prácticas y eficaces a los diferentes problemas a los cuales está haciendo frente en estos momentos África. Claro. Veo que son países bastante dispares, ¿no? Argelia, sí. Etiopía, Nigeria y Sudáfrica. Mira, son países muy dispares, pero hay una cosa que tienen en común. Son grandes de África, son potencias, son países que tienen economías muy grandes, países, especialmente Etiopía y Nigeria, con mucha población, estamos hablando de más de 100 millones cada uno, países que además son pilares económicos, porque son los que entregan muchos fondos a la Unión Africana, y como tú dices, son dispares a nivel político, ideológico, pero son países que históricamente estuvieron alineados, fueron parte del grupo de los países no alineados, países que estuvieron en la órbita salvo Sudáfrica, de la Unión Soviética, y son países que tuvieron líderes y liderazgos en el panafricanismo en la época de la lucha contra el colonialismo. Además, hoy sí tienen en común algunas cosas. Básicamente, tienen una postura contra la injerencia extranjera, se oponen al ingreso de Israel como observador de la Unión Africana, reconocen a la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática y además tienen una visión común sobre la seguridad en el Sahel. Ajá, bien. Claro, interesante, ese punto los une, sí. Ese punto los une, pero lo negativo es que genera división y genera dudas en África. Bueno, para empezar, ya hubo dos países que expresaron su malestar, que son Egipto y Marruecos. Egipto porque tiene un conflicto actual, lo vimos la semana pasada, con Etiopía por el Nilo, por la represa que se está construyendo, ¿no? Que ya está funcionando, de hecho, y Marruecos por el tema del Sáhara. Claro. Entonces, el problema que yo veo aquí es que efectivamente, en un momento en que África está promoviendo la integración, de hecho casi todos los países ya están firmando el acuerdo de la zona de libre comercio de África. Uh-huh. Esto podría tener repercusiones. En también temas de integración. Por ejemplo, el oleoducto que se está construyendo entre Nigeria y Marruecos. ¿Qué va a hacer Marruecos si ve que Nigeria toma esta postura? ¿Qué va a pasar con la relación entre Egipto y Argelia, que ya han tenido roces, por ejemplo? ¿El oleoducto puede llegar a peligrar? No creo, por esta asociación con Argelia. No lo creo, en el corto plazo. Marruecos y Nigeria, digo. En el corto plazo no, pero hay que ver qué rumbo toma este grupo. Si realmente va a ser un grupo ideológico que se va a mover por sus diferencias con otros estados, porque ojo, ellos mencionaron que toman esta postura para solucionar cuestiones de seguridad del área sanitaria y económicas que muchas veces son frenadas por ciertos miembros de la Unión Africana. O sea, ahí uno como que tiene cierta duda. Entonces podría ser un grupo paralelo que funcione muy bien, reforzando las medidas en África, pero podría ser también algo que genere división en una África que ya sabemos, históricamente ha tenido muchas divisiones. Sí, claro. Es en el fondo finalmente una alianza histórica reforzada, con diferentes ideologías hoy, pero que vuelve a... Mira, así como sobre el tema de Rusia, que algunos dicen que está el sueño de revivir la Unión Soviética, yo no sé si es real, la verdad, pero aquí pasa un poco lo mismo, como los cuatro grandes, que hay que decir, de los cuatro grandes, la verdad que ninguno está muy bien. O sea, Etiopía está con una guerra interna terrible, con millones de personas que están con hambruna. En Argelia hay un caos interno, una casi dictadura. En Sudáfrica también hay problemas económicos, Nigeria también. Pero se presentan como nuevas potencias. Y yo no sé si realmente son nuevas potencias. A mí me parece que últimamente ese rol lo han tenido otros países, como por ejemplo Ruanda. Sí, de verdad, Ruanda ha sido... La recuperación de Ruanda después del genocidio ha sido vertiginosa. Sí, está Ruanda, Egipto a nivel internacional sigue siendo un referente, el mismo Marruecos en el África subsahariana se ha metido profundamente, o sea, hay países que hayan ido emergiendo y no sé, hay que ver qué pasa con este G4.
Sí. ¿Se podrá unir algún otro país a este grupo? ¿O en el corto plazo no se ve, no se vislumbra? Después de la creación no ha habido más información de ningún tipo. Bien, bien. Bueno, interesante. Sí, Veremos cómo afecta al panorama político, principalmente político, africano, y si se pueden resolver algunos de los problemas que están trabados en el continente y no, esto nos suma otra traba desde lo ideológico, digo, a la integración de la Unión Africana, que bastantes divisiones internas tiene ya. exactamente, me sumo a tus palabras, así que estaremos observando cómo sigue este asunto y lamentablemente, eso sí, tengo que decirte que esto, lo de hoy, se acabó la Oh, fiesta. siempre me tenés que dar esa noticia. Cuando yo estoy entusiasmado, me cortás el programa. Y lo lamento, pero no queda otra. Bien, bueno, pero el jueves nos volvemos a encontrar, me imagino. Sí, este jueves nos veremos de nuevo con temas muy interesantes, así que les deseamos una gran semana a todos los que nos escuchan. Recuerden abonarse, hacer sus comentarios y Maximiliano, te deseo una gran semana. Bueno, gracias igualmente para vos y les agradezco a los oyentes que nos hayan escuchado hasta este minuto del programa y que nos sigan como siempre en todas las emisiones. Y bueno, nos vemos el jueves en el programa 26. Así es. Un gran abrazo para todos. Paz en el mundo.